Aprendo en casa. ¡Qué buena! A ver, otro. Este está buenazo. Estoy leyendo unos chistes que están geniales. Les cuento uno como para amenizar la tarde. A ver, ¿qué le dice un pan a otro pan? Te presento a una amiga. ¿Uno más? Ya, uno más. A ver. No, este está aburrido. Ya, este está mejor. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Pues científicos. ¡Qué buena! A ver, ¿qué más hay aquí? Uy, horóscopo. Vamos a ver qué tienen los astros para mí el día de hoy. Horóscopo personalizado. A ver, fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. Color de medias que estoy utilizando. Bueno. Y enviar. Nunca había visto esto de horóscopos personalizados. A ver qué dice. Hoy darás un gran paso en tu búsqueda personal para alcanzar el equilibrio en tu vida. ¡Uy, qué bueno! Justo necesito equilibrio en estos días. He estado tropezándome y golpeándome con todo. No sé por qué. Existen momentos clave en la vida y hoy es un buen día para reflexionar sobre tu participación como ciudadano en un estado democrático. ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué habrá querido decir mi horóscopo? No importa, voy a seguir leyendo. Hoy también es un buen día para dejar de leer chistes y empezar con el programa Aprendo en Casa. Hola chicas, hola chicos de tercero, ¿cómo están? Perdón que no los haya saludado antes, pero estaba haciendo unas cositas personales. ¿Escucharon mi horóscopo? Me pregunto, ¿qué habrá querido decirme? Existen momentos clave en la vida y hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un estado democrático. Creo que voy a llamar a... Tarot Denise. Leemos el futuro, tu futuro. Ya sabemos lo que nos vas a preguntar y lo sentimos. No podemos ayudarte con esta interrogante. Hasta luego. Igual queremos ayudarte. Llama al profesor Marcial. 84 67 53. Hola, ¿tú eres el profesor Marcial? Sí, Jonathan, dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo sabe mi nombre? Mejor ni le pregunto. Hola, profesor. Un ratito. Ahora sí, listo. Profesor, una amiga, una chica me dio su número y me dijo que me podía ayudar con algo. ¿Quién? ¿Denise? ¿Del tarot Denise? Sí, ella. Seguro la llamaste por lo que leíste en tu horóscopo del día de hoy. Sí. Bueno, está bien que me haya llamado. Ahora conmigo conversaremos sobre tu pregunta. Gracias, profesor. Mire, le cuento, en mi horóscopo decía que existen momentos clave en la vida y que hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un estado democrático. ¿Qué horóscopo tan raro? Muy raro. Tan raro que no tengo idea a qué se refiere o por qué tendría que reflexionar sobre eso. Yo puedo darte una mano con estos temas. Te ayudaré en tu reflexión sobre cómo se organiza el Estado peruano. Pero antes, la gran pregunta es, ¿sabes qué es un Estado democrático? Más o menos. A ver, mira esta famosa frase de Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que la democracia es el gobierno del pueblo, pero ¿cómo va a ser el gobierno del pueblo si quien gobierna es el presidente? Entiendo tu pregunta, pero vamos poco a poco. Mencionamos que la democracia es el gobierno del pueblo, pero en realidad sería un poco complicado que todo un pueblo gobierne, ¿cierto? Claro,
más de 30 millones de peruanas y peruanos no entrarían en el Palacio de Gobierno. Por ahí va la cosa, aunque en realidad el poder no solo está en el presidente y en el Palacio de Gobierno, pero eso te lo explico más tarde. Como te decía, es difícil que todo un pueblo gobierne y es por eso que en una democracia tenemos el derecho de votar y así elegir a nuestros representantes. ¡Claro! ¡En las elecciones! Así es, lo que todas y todos hacemos al momento de votar es participar eligiendo a aquellas personas que queremos que nos representen. Votamos por las que creemos que van a tomar las mejores decisiones para nosotros. Y al final, quien recibe más votos es quien gobierna. Y como quien gobierna nos representa, podemos decir que la democracia es el gobierno del pueblo. ¡Ya entiendo! ¡Claro! Entonces, nuestra participación es bien importante. Claro, ella le da sentido a la democracia. Ojo, pero no solamente podemos participar eligiendo a nuestros representantes. Podemos participar opinando sobre algún tema, protestando o incluso presentándonos como candidatos. ¿Y esas son las únicas maneras en las que podemos participar? ¿Qué pasa si a mí no me gusta protestar o tampoco me interesa ser un candidato? ¡Qué buena pregunta! En realidad, nosotros podemos participar en diversas formas. Por ejemplo, hoy en día, con todo este tema del coronavirus, la participación de cada uno, de cada una, es muy importante en el control de la propagación de esta pandemia. Claro, por ejemplo, cumplir con quedarnos en casa o tal vez avisar a alguna autoridad si es que hay alguien que no está cumpliendo las normas. También he visto que hay comunidades que se organizan para brindar ayuda. Exactamente, ayudar a los más necesitados también es un buen ejemplo de participación. O dar nuestro aliento a todas las personas que trabajan día a día para protegernos. ¿Ves que somos un buen aliado para el Estado? ¡Claro! Tenemos que sumar al gobierno. Por algo nosotros mismos los elegimos. Así es, y digamos que nuestros representantes nos retribuyen el hecho de haberlos elegido, garantizándonos nuestros derechos, permitiendo que tengamos una buena calidad de vida y protegiendo nuestra dignidad. Y todo lo que te acabo de mencionar es fundamental para ser considerado un Estado democrático. ¿Estado democrático? Sí, en una democracia el Estado tiene como finalidad garantizar los derechos humanos y las libertades individuales, así como la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos ante la ley. El régimen democrático también exige un rol activo de la ciudadanía, que es ejercer sus derechos e involucrarse en asuntos públicos. Otro aspecto de la democracia es el que busca establecer límites al poder del Estado y a las autoridades elegidas. ¿Y dónde está todo ese poder del Estado? Hace un rato me dijiste que no estaba solo en el presidente y en el Palacio de Gobierno. ¡Ajá! Veo que estás atento. Para que veas. Te cuento entonces, existe algo que se llama separación de poderes. ¿Con separación de poderes se refiere a que el poder está dividido o está divorciado? Me refiero a que está dividido. Aquí en el Perú vivimos en un sistema republicano y esta forma de gobierno se caracteriza por dividir el poder en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y por qué tantos poderes? ¿No es más fácil tener solo uno? Qué interesante pregunta, Jonathan. Eso te podría llevar a investigar más sobre qué tan eficaz ha sido este sistema a lo largo de nuestra historia. Respecto a tu pregunta, no sé si la respuesta está en que sea más fácil o no, pero lo que se busca con la división de poderes es que exista un equilibrio. Ya, pero ¿equilibrio en qué sentido? No entiendo bien esa parte. A ver, ¿con quién vives en casa? Con mi mamá, con mi hermana, con mi tío y con mi abuelo. Bueno, y seguro que te ha pasado que en algún momento has querido hacer algo y tu mamá no ha querido, o te ha dicho que no. Uf, no tiene idea cuántas veces. Me imagino, pero cuando tu mamá te decía que no, ¿se quedaba firme en su decisión o a veces cambiaba de opinión? A veces sí, a veces no. A veces mi tío habla con ella y logra que cambie de opinión. Ajá, y seguramente también te ha pasado que te has llevado un castigo que no te merecías.
Uf, miles de veces también. Pero ahí la culpa casi siempre era de mi hermanita. Y cuando sucedía eso, ¿tú le explicabas a tu mamá? Sí, yo le explicaba lo que sucedía y a veces entendía. Y en esos casos, ¿qué hacías? Iba donde mi abuelito y le contaba todo, porque él en casa resuelve los malos entendidos. Bueno, él hablaba con mi mamá y las aguas se calmaban. Ya, algo así lo que me acaba de decir. De algo así se trata la división de poderes. En el poder ejecutivo está el presidente, quien es el jefe de gobierno. Este poder es aquel que dirige y administra las políticas para que se garantice los derechos ciudadanos de todas y todos. Eso que acaba de decir se parece a lo que hace mi mamá en mi casa. Al final ella pone las reglas y todo lo que hace finalmente es para que mi hermana y yo estemos bien. ¡Ajá! ¡Qué buena analogía! Otro poder sería el poder legislativo. Aquí se encuentra el Congreso. Su función principal es de reformar las leyes o generar las que se consideren necesarias a través de la deliberación y discusión. Ya entendí a qué quería llegar con todo lo de mi familia. Entonces, mi tío es como si fuera el poder legislativo, porque él habla con mi mamá y luego llegan a una conclusión. Exacto, y con lo que me acaba de decir, ¿se te ocurre cuál podría ser la otra función del poder legislativo? No se me ocurre nada. A ver, te doy una pista. Equilibrio. Ah, ya entendí. El poder legislativo es como si fuera el contrapeso del poder ejecutivo. Así hay un balance. Si mi mamá y mi tío no hablaran, las decisiones en mi casa serían tomadas solo por mamá, sin escuchar otras opiniones. Aunque en realidad ella sí escucha. Me escucha a mí y a mi hermanita también. Pero a veces nos ayuda que mi tío nos represente. Es verdad, pero bueno, sigamos. ¿Cuál es el último poder que nos queda? El judicial. Ah, entonces me imagino que mi abuelito vendría a representar el poder judicial, ¿no? Así es, porque este es quien administra la justicia. ¿Ya te diste cuenta por qué es importante dividir los poderes del Estado? Sí, para que mi mamá no se salga siempre con la suya. La separación de poderes es para evitar situaciones autoritarias, donde no se respetan nuestros derechos. Voy comprendiendo. Qué bueno que te esté llevando a la reflexión, Jonathan. Ahora, sigamos. En la separación de poderes, además de los tres que ya mencionamos, existen otros organismos constitucionales autónomos. Y también están los gobiernos regionales y locales. Uy, profesor Marcial, disculpa que te interrumpa. Está bien interesante eso de la separación de poderes, pero es que aquí en la tele también existe un tipo de separación. ¿Ah, sí? Sí, la separación de bloques. Cuando nosotros empezamos el programa, ese es el bloque 1. Después nos vamos a un corte comercial y luego viene el bloque 2. Ah, ya entendí. Entonces, este sería el momento donde tenemos que ir a comerciales. Así es, ¿me ayuda? Por supuesto que sí. No se muevan, chicas y chicos, que en unos minutos regresamos con Aprende en Casa. Te salió muy bien, ¿ah? Felicitaciones. ¿Ya había hecho eso antes? ¡Hey, Jonathan! Parece que ya empezamos de nuevo. Hola de nuevo, chicas y chicos, ¿cómo están? Antes del corte comercial, el profesor nos explicaba cómo se organiza el Estado. Es importante que nosotros conozcamos esta especie de organigrama para entender cómo el Estado puede garantizarnos el cumplimiento de nuestros derechos. Y así, cómo exigimos que nuestros derechos se cumplan. Nosotros también debemos retribuir eso, participando activamente como ciudadanos y ciudadanas. Hablamos sobre qué es un Estado democrático, cuál es la importancia del Estado de Derecho y cómo se separan los poderes en el Perú. Vimos también que esos poderes se dividen en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero falta que nos cuentes sobre los organismos constitucionales autónomos. Así es, para que nuestros derechos se cumplan, la existencia de estos organismos es tan importante como la separación de los poderes. Estos organismos son reconocidos por la Constitución Política del Perú y cumplen con diferentes funciones. ¿Y cuáles son? Está el Tribunal Constitucional OTC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público
o Fiscalía de la Nación. Ellos se encargan de analizar aquellas medidas que puedan afectar el cumplimiento de todos nuestros derechos. Pero, ¿qué podría suceder como para que nuestros derechos se vean afectados? La salud es un derecho fundamental, ¿cierto? Así es, la salud, la educación y muchos otros más. Claro. Para continuar con este análisis, te voy a poner un ejemplo actual. En estos días de peligro de contagio de coronavirus, lavarse las manos es fundamental. Y sin el servicio de agua potable, no podríamos hacerlo. Entonces, mientras dure el estado de emergencia, el servicio de agua potable no se debe suspender. Así las personas no hayan podido pagar sus recibos. Y probablemente esto no hubiera sido posible si es que la Defensoría del Pueblo no hubiese invocado a las autoridades para tratar este tema. ¡Wow! ¿Y qué hay del Ministerio Público? ¿Ellos cómo hacen para que nuestros derechos se sigan cumpliendo en ese estado de emergencia? El Ministerio Público y todos los organismos autónomos velan por nuestros derechos siempre, estemos o no en estado de emergencia. Pero te pongo un ejemplo actual. Si existe un negocio que no tiene autorización de sanidad y seguridad ante el COVID-19, los fiscales pueden intervenir para que se tomen las medidas necesarias y que estos locales no pongan en riesgo nuestra salud. ¡Ah, de verdad que no sabía que cumplían estos roles tan importantes! Sí, pero hay más organismos. Está la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Bancos Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones o SBS y el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Todos ellos se encargan de administrar y regular aspectos de la economía que puedan afectar los intereses de la ciudadanía. ¿Y cómo qué más o menos hace la Contraloría General de la República? ¿Has escuchado hablar de los bonos familiares que se están repartiendo por el estado de emergencia? Sí he escuchado y visto en la tele. En este caso, la Contraloría se encarga de verificar que los bonos se hayan otorgado correctamente. Supervisar la legalidad de la ejecución del dinero otorgado por el Estado es una de sus funciones. Claro, alguien tiene que asegurarse de que el dinero del Estado llegue a las manos de quien realmente lo necesite. Sí, mira, justo estaba revisando en internet y encontré esta nota de prensa. La Contraloría General instó a las autoridades de los gobiernos locales a observar una serie de obligaciones, recomendaciones y buenas prácticas para la contratación y distribución de las canastas básicas familiares que se adquirirán a favor de la población en situaciones de vulnerabilidad en el marco del estado de emergencia decretado por la presencia del COVID-19 en el país. Por otro lado, está la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ellos son los que nos dan el DNI, ¿cierto? RENIEC no solo se encarga de otorgar el DNI, este organismo se encarga de organizar todos los procesos que permitan que seas identificado y asimismo protege tu derecho a la identidad. ¿Cuál es tu nombre completo, Jonathan? José Jonathan Hernández López. Ese es tu nombre propio. Todas las personas cuando nacemos tenemos derecho a tener un nombre propio. Tiene toda la razón. No lo vi así antes. Para mí, el DNI solo servía para que la gente pueda hacer sus trámites. Aunque... y también pensaba que solo servía para usarlo al momento de votar. Ay, Jonathan, tú te pasas. Pero efectivamente sirve para eso también. Y hablando de votar, junto a la RENIEC están también como organismos constitucionalmente autónomos el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Ellos se encargan de planificar, ejecutar y fiscalizar los procesos electorales. ¡Claro! Ya voy entendiendo toda esta lógica. Entonces, ellos se encargan de que nuestro derecho a votar se dé en condiciones justas y transparentes. Exactamente. Y por último, está el Consejo Nacional de la Magistratura, que se encarga de asegurar la selección y el nombramiento de los jueces, juezas y fiscales, así como de sancionar sus inconductas y, de ser el caso, destituirlos. Y los jueces, juezas y fiscales se encargan de proteger nuestros derechos. Así es. ¡Guau! Es más complejo de lo que pensaba.
De verdad, es como si nosotros fuéramos el centro de todo, lo más importante. Todo lo que hacen estas instituciones es por nosotros y para nosotros y nosotras. Cada vez me queda más claro el mensaje de la frase de Lincoln, que decía: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Tú mismo lo has dicho. Ahora veamos cuáles son las principales competencias de los gobiernos regionales y locales. Justo ahorita te iba a preguntar sobre esos gobiernos. Viste que no me iba a olvidar. Bueno, todo parte de que el Estado peruano es descentralizado. Eso de descentralizado me suena que tiene que ver con la separación de poderes. ¿Por qué no centraliza? ¿No se centra en un solo lugar? ¿Va por ahí? Sí, por ahí va la idea. Que el Estado peruano sea descentralizado quiere decir que el poder no se concentra en un solo nivel de gobierno. En primer lugar está el gobierno nacional, luego el gobierno regional y después el gobierno local. En el gobierno nacional están los tres poderes que ya vimos. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¡Ajá! Luego viene el gobierno regional, que está presidido por el gobernador regional. Lo importante de este nivel de gobierno es que cuentan con autonomía política, económica y administrativa. ¿Eso quiere decir que pueden tomar decisiones propias? Así es, siempre y cuando no incumplan con las normas o leyes que salen del gobierno central. Y el rol que cumplen es fomentar el desarrollo de cada una de sus regiones. ¿Y con desarrollo te refieres a...? A ver, sigamos con los ejemplos de nuestra coyuntura. Los gobiernos regionales, por ley, deben supervisar y ejecutar acciones frente a situaciones de emergencia, como por ejemplo el COVID-19. Y entre sus funciones más importantes está la de llevar a cabo planes de desarrollo regional en tema de salud. Esto, por supuesto, lo realizan bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud pertenece al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo pertenece al Gobierno Central. Entonces, los gobiernos regionales trabajan de la mano con el Gobierno Central. ¡Está todo integrado! Exactamente. Los gobiernos regionales también han elaborado un plan para sobrellevar la emergencia, el cual considera la organización, atención y fortalecimiento de los servicios de salud, tomando en cuenta especialmente las personas adultas mayores y personas con discapacidad. Entonces, es como que el Gobierno Central dice qué es lo que debemos hacer y los gobiernos regionales lo apoyan, acoplando esas medidas a cada una de sus regiones. Ya veo. ¿Y qué es de los gobiernos locales? Los gobiernos locales son las municipalidades, tanto provinciales como distritales, y aquí la autoridad máxima es el alcalde. ¿Y ellos de qué se encargan? Ellos se encargan de promover el desarrollo local. ¿Recuerdas la noticia que te leí sobre las canastas familiares y los gobiernos locales? Sí me acuerdo. La que decía que la Contraloría General le pidió a las autoridades de los gobiernos locales que cumplan con las reglas y recomendaciones para comprar y distribuir las canastas familiares. Esa misma, el gobierno central le transfirió dinero a los gobiernos locales para que compren y distribuyan estas canastas a las familias vulnerables y así puedan estar más tranquilos en estos momentos de aislamiento social. Otra función, por ejemplo, de los gobiernos locales en estos días es asegurar que los mercados y supermercados funcionen dentro del horario permitido. ¡Claro! Ya entendí cómo funciona todo, cómo está organizado el Estado peruano y de qué se encarga cada poder o cada nivel de gobierno. Qué bueno que hayas entendido. Y cada autoridad a cargo ha sido elegida por el pueblo. En los diferentes niveles de gobierno, ellos nos representan, bajo una democracia representativa. ¡Qué interesante todo esto! Entonces, el Estado, a través de sus distintos poderes y organismos autónomos, deben velar por el respeto de nuestros derechos y el bien común. Y nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ahora más que nunca, tenemos que reforzar nuestras responsabilidades y deberes. Y no te olvides que, si bien el Estado garantiza el cumplimiento de nuestros derechos a través de las diversas instituciones, también genera espacio de participación ciudadana en mecanismos como las elecciones de las autoridades regionales, locales y presidenciales. Por otro lado, ahora también podemos ver que en las escuelas
los estudiantes son más conscientes de la importancia de los sistemas democráticos en sus localidades y reflexionan sobre la toma de decisiones ante asuntos públicos. ¡Claro! Ahora ya entiendo más sobre la importancia de involucrarse en temas de interés público como la salud, en este caso. Entonces, ¿qué podría exigirle un Estado de Derecho a la ciudadanía? Si bien el Estado de Derecho es el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que rigen tanto al Estado como a la sociedad, colocando límites a las autoridades para garantizar el buen desempeño de estos. También exige la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas de manera que desarrollen actitudes críticas frente a los asuntos públicos, en los cuales se propicie el respeto de los derechos y se vele por el bienestar de todas y todos. Es importante que como ciudadanos y ciudadanas conozcamos acerca de nuestra Constitución Política del Perú, así como las funciones del Estado y las normas que rigen en nuestro país. Por algo, ahora te he explicado toda la estructura del Estado y cuáles son sus funciones. ¡Claro! De verdad que ahora todo tiene sentido. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Por supuesto que sí. Entonces, en la situación que estamos atravesando, ¿cómo podemos contribuir al bienestar del país? Yo creo que todas y todos debemos tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Si bien nuestro país tiene una tarea ardua día a día para hacerle frente a esta pandemia, debemos cumplir con las normas decretadas en este periodo, pues no solo se trata de nuestro derecho a la salud, sino también al bienestar de todo nuestro país y de la totalidad de sus integrantes. Esta situación de emergencia nos ha permitido aprender muchas cosas, sobre todo las relacionadas a pensar en conjunto y no individualmente. ¡Qué buena reflexión, profesor! Definitivamente me ayudó mucho conversar con usted. Ahora sé todo lo que implica formar parte de un Estado democrático. Ya entiendo lo que mi horóscopo me quiso decir con que hoy es un buen día para reflexionar sobre mi participación como ciudadano en un Estado democrático. Qué bueno haberte ayudado, Jonathan. Chao, cuídate mucho. Chao, profesor, y muchas gracias por todo. Bien, chicas y chicos, el día de hoy aprendimos sobre cómo se organiza el Estado para garantizar el respeto de nuestros derechos, así como la importancia de vivir en un Estado democrático. Ahora es tu turno. Para ello, ten en cuenta 1. Investigar y seleccionar al menos 2 instituciones que representan los poderes del Estado u organismos autónomos en tu distrito. 2. Reflexionar sobre tu rol en tu localidad bajo un sistema democrático. Tu reto es escribir recomendaciones que contribuyan a mejorar la labor de 2 instituciones públicas en tu distrito. Incluye además una descripción de cómo sería tu participación. No se olviden de compartir sus trabajos con algún compañero o compañera con quien puedan comunicarse, o con su familia. Y si pueden, pregúntenles a ellos cómo podríamos participar de manera conjunta con nuestras instituciones. Casi se me pasa. No olviden de registrar siempre sus trabajos y guardarlos en su portafolio, donde están archivando las evidencias de su aprendizaje. No olviden lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si salen a la calle, que sea solo cuando sea necesario. Y cuando lo hagan, utilicen siempre una mascarilla y mantengan una distancia social de 1 metro como mínimo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Aprende en Casa. ¡Chao, chao, chao!